Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a dar respuesta a una solicitud reiterada sobre cómo extraer texto o datos de un PDF desde Google Apps Script. Bien, hemos dispuesto un menú personalizado y para fines didácticos, lo vamos a dividir en tres pasos. Primero vamos a recuperar o a extraer ese texto del PDF. Después vamos a ajustar los datos, que sería ya una propuesta o un agregado mío. Y ahorita voy a explicar por qué. Y luego vamos a formatear esos datos. Bien, hemos dispuesto como ejemplo este PDF, donde pueden ustedes ver que hay un nombre, una persona, y hay ciertas calificaciones de algunas materias o un curso y hay un resultado determinado. Hay una imagen que no se alcanza a apreciar, pero en este caso el ejemplo va a correr exclusivamente sobre texto. Quiere decir que esta imagen no la vamos a poder recuperar, ¿ok? Entonces estos son los datos que vamos a nosotros a tratar de extraer y de pasarlos a nuestro Google Sheets que tenemos aquí. Entonces vamos a correr los ejemplos. Primero vamos a recuperar el texto. Ahí la secuencia de comandos se está ejecutando. Vamos a esperar a que termine. Listo, ya se terminó. Entonces ven ustedes que hay un nombre, Freddy Hernández Hernández, y luego hay unas materias. Parece que está un poquito en desorden, se ve algo diferente a esto. Esto se ve bastante ordenado. Entonces vamos a proceder a ajustar los datos. Vean ustedes cómo aquí la materia se repite. Y por último vamos a formatear los datos. Entonces vean ustedes cómo ya esta presentación se parece mucho más al PDF que tenemos, ¿ok? Entonces, ¿cómo logramos esto? Bueno, pues vamos a código. En primer lugar tenemos una función onOpen donde creamos el menú personalizado que ya vimos aquí. Si ustedes quieren saber cómo crear este menú personalizado, recuerden que tengo un video para ello. Entonces no vamos a explicar este código por estas razones. Lo primero que tenemos que aclarar o que tengo que aclarar es que cuando las personas me preguntaron sobre este tema, pues obviamente ni yo mismo sabía cómo proceder a realizar esta tarea. Entonces me encontré por ahí una página de uno de mis gurús preferidos sobre Google Apps Script. Y sobre ese ejemplo, hay otros ejemplos, ¿verdad? Pero sobre ese ejemplo yo construí o hice la adaptación para el mío. La página de él es esta. Aquí pueden ustedes encontrar el ejemplo, cómo extraer texto desde un archivo PDF con Google Apps Script. Y aquí te empieza a dar los pasos. Primero, convertir el PDF a texto y aquí te empieza a dar ya el código, ¿verdad? En donde nosotros lo vamos a usar como una función auxiliar que va a recibir el ID del archivo y un lenguaje que tenemos que especificarle. Y aquí está toda la información. Prácticamente lo que yo hice fue copiar y pegar esta información y ya desde el paso 2 extraer la información y aquí ya trae un ejemplo, salvar la información. Entonces estos dos pasos ya yo los hice, pero ya de manera diferente o personalizada, ¿no? Entonces no seguí fielmente todo el ejemplo de 0 a 100, sino que yo me quedé nada más con esta función y entonces ahí empecé ya a personalizar el script. Ok, entonces dicho esto, vamos a proceder a dar una breve explicación de lo que yo entiendo con este código que nos regala este gurú de Google Apps Script, que es un indio, es decir, es nativo de la India y que es buenísimo en esto. Entonces aquí él declara una constante convertir PDF a texto que va a recibir el ID de un archivo y un lenguaje. Ahorita vamos a explicar por qué este lenguaje, ¿sí? Entonces aquí podemos
especificar el ID, o él tiene un ejemplo que en caso de ese ejemplo se podría tomar. El lenguaje, si no se especifica, va a tomar por defecto el lenguaje en inglés. Entonces aquí se declara una constante del documento PDF que se obtiene mediante Drive App y obtener el archivo por su ID. Cuando nosotros escribamos este ID se pasa para acá, ¿ok? Entonces aquí declaramos otra constante que es un objeto que es el ID y el título del archivo. Aquí empieza lo bueno. Aquí estamos usando Drive Files Insert, que para poder usar nosotros esta forma nosotros necesitamos habilitar los servicios avanzados de Drive. Aquí lo ven ustedes aquí en pantalla, yo lo tengo aquí. Entonces aquí yo lo tengo habilitado. Ahora, la gran clave para que esto funcione, por defecto a ustedes les va a aparecer la versión 3, pero necesitan cambiarla a la versión 2, ¿ok? Y luego guardan los cambios. Yo ya no lo voy a hacer porque ya lo tengo todo listo. ¿Por qué es esto? Porque si ustedes no dejan la versión 3, no les va a funcionar, ¿ok? Entonces quiero suponer que por eso me insistieron, porque posiblemente hayan copiado y pegado el código y a la hora de implementarlo no les funcionaba. No lo sé, ya no regresaron a comentarlo, pero creo que por ahí pudo haber estado la traba de estas personas para no poder aplicar el código. Entonces por eso me decidí a hacer un ejemplo, ¿ok? Entonces ya una vez con los servicios avanzados ya podemos nosotros invocar Drive Files Insert, que son métodos de los servicios avanzados y que sin invocar este servicio avanzado no podríamos hacerlo. Entonces vamos a recuperar o vamos a obtener el título, donde le obtenemos el nombre y vamos a reemplazar .pdf por nada. Y luego el tipo de archivo de documento que se obtiene con este método, o en su defecto de manera por defecto, que es el PDF. Le obtenemos un blob y aquí viene lo bueno. El OCR tiene que estar en true. Este OCR que por acá está dice: use el OCR para convertir el PDF a un documento de Google, ¿ok? Entonces este OCR es el reconocimiento óptico de caracteres, ¿sí? Es el que va a ser, digamos, la magia, ¿ok? Es el que nos va a ayudar a convertir todo eso a texto, ¿ok? Entonces por eso aquí está en true, y el lenguaje es el lenguaje que nosotros le hayamos especificado aquí. Recuerden que lo vamos a usar como una función auxiliar. Y entonces aquí los campos son dos, el ID y el título. Entonces aquí se declara una constante que es el contenido o el texto, donde nosotros ya convertimos ese documento a un documento de Google Docs, y aquí lo estamos abriendo con el método OpenById, o obtener el archivo por su ID. Aquí le estamos pasando el ID que ya lo declaramos aquí, ¿verdad? Aquí. Y estamos obteniendo el cuerpo del documento. Y después de obtener, de ir a revisar el cuerpo, vamos a obtener el texto que tiene ese documento. Y aquí únicamente lo que vamos a hacer es ese archivo que ya es un documento y que ya no lo ocupamos, no nos sirve, porque ya tenemos el texto. Entonces lo vamos a enviar a la papelera, ¿ok? Entonces con el método establecer en la papelera en true, ya lo enviamos a la papelera. Y entonces aquí creamos el archivo de texto propiamente dicho entre el método crear archivo, ¿sí? Con el nombre del archivo y la extensión .text. Es un archivo de texto plano y que tiene el contenido o el texto que se obtuvo aquí en esta línea, en la línea 41 de mi ejemplo, y nos va a regresar ese contenido, ¿ok? Entonces, dicho de otra manera, la aplicación práctica sería esta. Declaramos una función obtener info del PDF, en donde nosotros declaramos una variable info
mandamos llamar a convertir el PDF a texto, que no es más que esto, es lo mismo, en donde eso va a recibir dos parámetros. Uno es el ID y otro es el lenguaje del reconocimiento óptico de caracteres que va a usar. ¿Ok? Entonces son los dos parámetros que tenemos aquí, archivo y lenguaje. ¿Ok? Y entonces en la consola lo vamos a mostrar esta info. ¿Ok? Entonces vamos a obtener info PDF, vamos a ejecutarlo de aquí. Creo que es este. Sí. Y aquí lo vamos a ejecutar. Aquí está. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a obtener o estamos obteniendo en nuestra consola. Nombre, Fede Hernández, materias, bla, 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 que es precisamente lo que tenemos aquí. Nombre, Fede Hernández, materias, hoja de cálculo de Google, 8, aprobado. Hoja de cálculo 8, aprobado. Otros, bla, bla, bla. Todo esto, así lo vamos a obtener. Entonces, es por eso que yo lo dividí aquí en varios pasos. Primero uno es recuperar, pero luego es ajustar el texto, porque nosotros lo estamos recibiendo de esta manera, sin formato prácticamente, ¿no? Y entonces tenemos que darle algún formato para tratar de hacerlo parecer lo más posible al archivo original. ¿Ok? Y esto sería entonces la aplicación práctica. La primera aplicación práctica es obtener la información y esta es la forma en que nosotros la estaríamos obteniendo. Vamos al siguiente paso. Bueno, aquí es una nota sobre los servicios avanzados, pero ya la vimos, así que no hay problema. Luego dice es obtener el texto y formatearlo para insertarlo en Google Sheets. ¿Sí? Nuevamente, este es el texto que está todo acumulado sin datos, entonces vamos a tratar de darle un formato. Entonces aquí nuevamente declaramos una variable info en donde nuevamente vamos a convertir ese archivo. Recuerden que aquí pasamos, este es el ID del PDF y este es el lenguaje del reconocimiento óptico de caracteres que le vamos a pasar a nuestra función auxiliar. Luego declaramos una variable hoja y luego declaramos una variable matriz en donde esta información la vamos a pasar por un split y vamos a ver cómo la obtenemos. ¿Ok? Luego vamos a declarar una variable arreglo modificado, que es una matriz vacía, y una constante de longitud de nuevo arreglo. ¿Sí? Aquí la estamos declarando en 4 porque yo quiero que mi nuevo arreglo sea en 4 columnas, más bien 5, 1, 2, 3, así son 4, perdón. 1, 2, 3 y 4. Y entonces van a ser las columnas que yo quiero que se reparta esta información, porque así no me sirve. Entonces, dicho sea de paso, este bucle for es lo que me permite hacer ese nuevo arreglo, que es una genialidad. Y aquí tengo también de dónde lo obtuve, ¿verdad? Hay que aprender un poco sobre el método slice, ¿verdad? Y por obvio de tiempo no lo vamos a explicar todo porque ya amerita otra explicación. Vamos a mostrar en la consola el log donde vamos a obtener ese arreglo modificado. Y finalmente, si tenemos éxito y el arreglo modificado es tal y cual nosotros lo queríamos, vamos a ir a la hoja, al rango que se especifica aquí. No me acuerdo si es primero fila o columna, es fila 4, columna 2, y vamos a obtener todos los datos.
la cantidad de filas y de columnas que tiene la matriz y vamos a usar el método setValues y vamos a vaciar todo ese arreglo modificado. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a ejecutar esta nueva función, recuperar texto de PDF. Ahí está. Y vamos a obtener dos visualizaciones de consola. Esta que es la matriz original o ya aplicándole el split. Y este que es el nuevo arreglo modificado. Ok, entonces ejecutamos. Ok, entonces listo. Vamos a revisar. Este sería el primer console.log, que es la matriz. Cuando yo le aplico el split, entonces me va a pasar el texto de esta forma. Ya una forma, si ustedes se pueden fijar, un poco más ordenada, pero no es suficiente porque sigue teniendo sigue estando todo en una sola columna. Entonces yo necesito arreglarlo. Necesito un nuevo arreglo que tenga 4 columnas. Entonces por eso lo pasé por este bucle for. Y aquí en este arreglo modificado ya me lo va a presentar. Y como podemos ver aquí está el arreglo modificado. Donde ya me tiene una matriz, ven ustedes, ya más ordenadita. La primera fila de datos va a ser nombre, Freddy Hernández Hernández, que corresponde al original de aquí, ¿verdad? Y que aquí en la primera columna sí se cumple. Y luego va a decir materias, hoja de cálculo de Google aprobado y otros. Y ahí empieza el problema, porque otros aquí debería de ir materia, no debería de ir aquí sino en una columna, ni debería pasar hoja de cálculo, calificación aprobado 8 y aprobado, y aquí me lo está dando de una manera ya diferente. Por eso aquí otros debería de estar acá. Entonces, como ven ustedes, nos está pasando mal en forma desordenada la matriz, y esto se debe a que básicamente juntó dos datos, materias y hoja de cálculo, que aquí está, me juntó este dato con este otro, con el primer dato, hoja de cálculo, los unió. Entonces ese tipo de detalles siempre van a salir en las ejecuciones, y entonces esto es ahora, aunque ya está ordenado y todo esto corresponde precisamente a este ejemplo. Pero aunque estaba estructurado, no corresponden ya las columnas. Todos los aprobados deberían de estar aquí, que de aquí debería ser aprobado, reprobado, etcétera. Y aquí hay calificaciones, pues, o sea, se fue corriendo porque juntó estos dos datos. Entonces tenemos que aprender a volver a formatearlo porque no fue suficiente en este caso. ¿Ok? Entonces vamos a necesitar un tercer paso, donde vamos a tener que agrupar los datos correctamente para pasarlos en la hoja. Recuerden que nosotros entonces vamos a declarar una nueva función, que es ajustar el arreglo, en donde nosotros declaramos una variable hoja, declaramos una variable matriz 1, que nosotros estamos recibiendo de manera original los datos así. Luego declaramos un arreglo modificado, ¿verdad? Y luego aquí declaramos una variable modificación 1, donde le estamos pasando el método splice 1, y lo que estamos haciendo es separando materias de hoja de cálculo para que estén separadas, y aquí nos va a dar un logger log para revisar eso. Luego
Una vez que ya hemos separado ese dato que está junto, que es este, entonces vamos a tener que crear espacios, ¿verdad? Para que todo se vaya alineando. Entonces yo lo hice mediante un bucle for, ¿sí? Entonces en donde recorrí todas las filas. Aquí están todas las filas, serían cerca de 6 filas. Y entonces yo le tuve que crear una variable incremental o incremento para ir generando en estos espacios, ¿sí? Entonces un espacio para meter en la matriz, meter esta palabra que se llama materias, ¿ok? Y entonces me pueda crear aquí que diga materias y todo, me empiece a correr todo y a ordenar todo eso. ¿Por qué no me importa que se repita materias? Porque luego vamos a volver a formatearlo y vamos a unir todo ese rango, ¿ok? Entonces aquí revisa la nueva matriz creada y ahora sí le volvemos a pasar el mismo método de crear las 4 columnas en donde cada pedazo de la matriz lo vamos a reordenando de tal manera que tengamos un arreglo modificado y aquí lo vamos a revisar. Cuando ya esté totalmente ordenado, entonces ya lo pasamos otra vez con el método setValues, el arreglo modificado. Entonces vamos a ejecutarlo, ajustar arreglo, vamos a ejecutarlo desde aquí. Esto ya sería, digamos, propiamente, ya no forma parte de la extracción del PDF, sino que es el plus o el extra, el que yo les quiero aportar de manera extra para que ustedes no solo aprendan a obtener los datos, que como pueden ver ustedes fue muy sencillo, sino que la gran tarea a veces es acomodar los datos como lo necesitamos. Entonces vamos a ajustar arreglo y vamos a ver los console o los loggers que nos estamos requiriendo. Ejecutamos y listo. Vamos a ver. Entonces nosotros estamos obteniendo esto así de un inicio y luego ya el arreglo, vámonos para acá de una vez. El arreglo lo vamos a recibir así. La primera fila va a ser nombre Freddy Hernández Hernández. La segunda fila va a ser materias, hoja de cálculo aprobado. Como ven ustedes, la primera columna va a ser de materias, la segunda va a ser de las materias propiamente dichas, la calificación y si está aprobado o si está reprobado. ¿Ok? Entonces aquí ya este dato ya está ordenado. Como ven ustedes, aquí vean ustedes, ya está bien ordenadito. Ahora sí, ya se empieza a aparecer un poquito más acá con la salvedad que materias está en una sola conjunto de filas unificado y acá lo tenemos en varias. Entonces vamos a tener que unir todas esas. ¿Ok? Pero ya está dando forma ahora sí a lo que necesitamos. Entonces finalmente vamos a correr ajustar y formatear celdas, que es en donde vamos a establecer ya todos estos, el set background y el tamaño de la fuente, la rotación, la alineación horizontal, la vertical, la alineación en medio. Esto es cuando unimos todas las filas, ¿verdad? Ok, le da el color a la otra columna, la columna D, que sería esta. Entonces también les vamos a dar ese color y prácticamente eso es lo que nos va a resultar aquí. Vamos a correr eso. Listo, completado. Y acá ya se debe de aparecer, por cierto, también el contorno. Vean ustedes como ya, ahora sí, esto ya se parece a esto, ¿verdad? Entonces
Esa es la razón por la cual yo lo he dividido en varios pasos para que nosotros podamos ir pues probando alguna cosa. Lo más sencillo es obtener los datos y ya los obtenemos, pero los obtenemos de forma bruta y si los queremos pasar a Google Sheets, pues hay que poder formatearlos. Pues bien, esto sería todo. Los invito a que se suscriban a mi canal, que activen la campanita de notificaciones y que compartan este video con más personas. Sin más, nos vemos en una próxima ocasión.